Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Buenos días. Dios les bendiga. Qué bendición ya estar acá. Damos gracias al Señor esta mañana por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias al Señor porque sabemos de que tenemos un día más para bendecir su santo nombre. Así que sean bienvenidos, bienvenidas esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor por su gran amor, por su fidelidad tan grande para con nosotros, los cuales el Señor siempre manifiesta su poder y manifiesta su gracia. Hermana Gracielita, buenos días, Dios le bendiga. Qué bueno que está ya acá conectada. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por un nuevo amanecer y por un nuevo día. Hermana Marita, Dios le bendiga. Buenos días, tenga un bendecido día, que el Señor me la bendiga. Qué bueno que ya estamos por acá conectadas. Vamos a orar. Hermana Jessica, buenos días, Dios me la bendiga. Qué bueno que está acá con nosotros. Vamos a orar. Bienvenida, hermana Albita. Dios le bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Tengan todos un bendecido día. Estamos en la recta final de terminar el mes de noviembre, pero damos gracias al Señor porque en todo momento Él ha estado con nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad para con cada uno de nosotros. Te damos honra, Señor, y te damos gloria por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros y que a ti nada se te escapa, sino que al contrario, Señor, tú pones tu mano de poder y tu mano de misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos honra, te damos gloria, te alabamos en todo momento, Señor. Tuya es la gloria, el imperio y toda la alabanza. Gracias, Señor, porque tú conoces las vidas, nuestras vidas. Tú conoces todo cuanto nosotros, Señor, clamamos, te pedimos y estamos dispuestos, Señor, a hacer tu obra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos y todas bienvenidas esta mañana, sabiendo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. Cuando nosotros empezamos un año y tenemos muchas metas, tenemos muchos proyectos, cuando iniciamos un año. Y en este momento estamos casi aterrizando ya a terminar el año 2025. Estamos en noviembre, pero a pocos días cambiamos de mes y cuando sentimos se nos va el año. Y tenemos muchos pensamientos, tenemos proyectos y pues a veces decimos se terminó el año y no terminé, no hice lo que quería hacer. Pero Dios en su gran amor y su gran misericordia va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones, sabiendo que los planes de Dios son totalmente perfectos, agradables para Él. Y que Él tiene los planes y los propósitos para cada una de nosotros. Que debemos de caminar en la soberanía de Dios, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, en la magnificencia de Dios. Cuando nosotros caminamos en el poder de Dios, vamos a caminar de una manera que nos vamos a sorprender de lo que el Señor
va a hacer en nuestras vidas. Buenos días, hermana Irmita. Qué bueno que está acá con nosotros. Damos la honra y la gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en Isaías 55:8. Este es un pasaje de la Biblia muy conocido. Lo conocemos y a veces no lo sabemos de memoria. Pero cuando escudriñamos bien, cuando nos ponemos a reflexionar bien lo que Dios nos está diciendo, entonces vamos a comprender muchas cosas que Dios está hablando a nuestra vida, está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y cómo el Señor habla, y hay momentos de ansiedad, hay momentos de incertidumbre, hay momentos en los cuales uno dice: Señor, ¿dónde estás? O necesitamos un consejo, necesitamos una palabra de parte de Dios. La palabra, las escrituras nos habla y nos dice que la palabra profética más segura es la que tenemos escrita en la palabra. Y Dios esta mañana va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones, va a hablar a nuestras mentes. Y sé que el Señor, sus planes son perfectos. Cuando los planes de Dios son perfectos y son agradables, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a tener esa paz que va a estar dentro de nuestro corazón. Y es ahí donde nosotros podemos decir: voy por el buen camino, porque Dios va a poner paz en mi corazón. A veces quisiéramos que las cosas se realizaran de inmediato por la premura de muchas situaciones que vienen a nuestra vida, a nuestro diario caminar. Pero Él es fiel, Él es grande, y a veces nosotros queremos actuar en nuestra humanidad. Pero cuando dejamos que Dios trabaje en lo que nosotros necesitamos trabajar en nuestras vidas, vamos a ver lo que Dios va a hacer en nosotros. Vamos a ver su grandeza y vamos a ver su amor. Vamos a ver cómo Él une las piezas de nuestras vidas. Siempre he pensado que nuestras vidas son como un rompecabezas. Cada día Dios pone una pieza. Cada día Dios va poniendo y va poniendo hasta que su perfecta voluntad se cumple en nosotros. Así que vamos a leer la palabra. Buenos días, hermana Lili. Dios le bendiga. Qué bueno que ya está por acá. Amén. Estábamos en Isaías 55. Y este pasaje es muy conocido porque dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí el Señor nos está hablando, y vamos a ver otro texto más adelantito donde nos habla también de lo mismo, pero dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son para nosotros de bien y no de mal. Y eso lo encontramos en Jeremías 29:11. Pero vamos a estar un tiempecito aquí donde dice: porque mis pensamientos. ¿Alguna vez nos hemos detenido y le hemos preguntado a Dios: ¿qué piensas tú de mí? Y sabe, Dios responde. Porque Dios nos va a responder, porque nosotros muchas veces tenemos preguntas
Y esas preguntas a veces no oímos la respuesta de Dios. Pero Dios nos puede contestar por medio de un sueño, una visión, por medio de su palabra. Dios puede usar a alguna persona y esa persona, Dios le va a hablar acerca de nosotros. Porque la palabra de Dios es tan fiel, tan certera, que la palabra de Dios va a hablar a nuestras vidas. Entonces es ahí donde nosotros debemos de preguntarle al Señor: ¿cuáles son tus pensamientos para mí? ¿Cómo tú me miras a mí, Señor? ¿Cómo tú miras mi caminar? ¿Cómo tú miras mi proceder? ¿Cómo tú miras y qué es lo que yo tengo que cambiar en mi diario vivir? Porque muchas veces tenemos esas preguntas para Dios. Entonces Dios es tan fiel, Dios es tan grande, tan bueno, que Él va a contestar a cada una de nuestras preguntas. Cada una de nuestras preguntas que nosotros le hagamos a Dios. Pero quizás muchas veces no tenemos una respuesta. Hay un silencio de parte de Dios. Pero Él siempre va a llegar a tiempo y siempre va a responder a cada una de nuestras preguntas. Y yo no sé si cada una de las que estamos aquí o los varones se han preguntado alguna vez: ¿qué piensas tú de mí? ¿Cómo estoy caminando delante de ti, Señor? Y saben, muchas veces Dios me ha respondido. ¿Por qué? Porque Él es soberano, es tan grande y que nos da esa fuerza para seguir adelante. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que el mismo Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón. Buenos días, hermano Salvador. Dios le bendiga, qué bueno que está acá. Muchas bendiciones. El Espíritu Santo que está dentro de nuestro corazón nos va a hablar, nos va a confirmar qué es, cómo está mi condición de vida y cuáles son los pensamientos que Dios tiene para mi vida. Por eso dice: porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son vuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos no es lo que piensa Dios. Nosotros pensamos en nuestra humanidad, en nuestros pensamientos, y a veces pensamos de más. A veces pensamos cosas que no vienen de Dios, sino que hay un adversario. Buenos días, hermana Silvita. Dios le bendiga, qué bueno que está por acá. Bendiciones. A veces nosotros, hay un adversario, hay un enemigo que pone pensamientos que no vienen de Dios. Entonces nosotros tenemos que detectar esos pensamientos que no vienen de Dios. Porque, bendiciones, buenos días, hermana Flor, Dios le bendiga. Porque el enemigo, su trabajo es que nosotros no creamos y que no veamos que Dios tiene para nosotros buenos caminos y buenos pensamientos. Y muchas veces quizás viene el enemigo, viene a atormentar nuestras mentes y nosotros queremos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas como a mí me conviene, como yo sé que necesito que las cosas, los problemas se me solucionen a mi favor, entonces ahí es que no dejamos trabajar a Dios. Dios quiere que lo dejemos trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en el problema que estoy pasando. Porque a veces decimos: ¿por qué no me contestaste?
¿Por qué no me dijiste lo que iba a venir? Pero, y a veces hay muchas, miles de personas que tienen un enojo en contra de Dios. Y nosotros no podemos pasar esa barrera, no podemos pasarnos del límite que Dios nos ha puesto. Porque Él es tan soberano, es tan grande, que no podemos medir el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros le hacemos esa pregunta al Señor, ¿qué piensas tú de mí? ¿Cómo debo de conducirme? Dios te va a contestar. Dios va a, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a sacar todo lo que hay dentro de nosotros, que hemos actuado mal, que hemos hecho malas cosas. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo empieza a actuar en mi mente y en mi corazón. Y entonces ahí es donde viene un cambio de vida, una novedad de vida. Ahí es donde viene una transformación de vida. Y es ahí donde vemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. En este tiempo, en este mundo, tenemos que caminar bajo la soberanía de Dios, día con día. Esto no es solamente hoy sí y mañana no. No, nosotros todos los días debemos de caminar bajo la soberanía de Dios. Entrar a su presencia, meternos con el Señor, leer la palabra. Y entonces vamos a encontrar las respuestas. Alguien podría decirme, usted no sabe, hermana, que yo ayuno, que yo me levanto de madrugada, y gloria a Dios por eso, por el ayuno, por la lectura de la palabra. Pero ¿sabe qué? No pasa nada en mi vida, pero va a pasar. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Los pensamientos de Dios son agradables y son perfectos. Y va a llegar, como siempre lo hablamos, un de repente, el cual nos va a sorprender con tremendas cosas. Pero a veces la paciencia no llega en el momento que nosotros necesitamos, porque la paciencia es esperar, es estar tranquilos. La palabra dice, estad tranquilos porque yo pelearé por vosotros. Cuando oímos la palabra, hay veces, hay situaciones que Dios nos da las ideas para que nosotros actuemos de lo que tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, algún trámite, ¿verdad? Judicial, algún trámite con abogados, a veces nosotros tenemos que actuar en esa situación, ¿verdad? Buscar un buen abogado, buscar una persona que va a representar, ¿verdad? O que necesitamos un documento, ahí tenemos que actuar. Pero Dios va a poner paz en nosotros para poder ejecutar lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a la palabra. Y esta palabra, el Señor se la daba al pueblo de Israel en aquellos tiempos donde estaban peleando, donde el pueblo de Israel se fue cautivo y estaba en Babilonia, pero siempre Dios enviaba una palabra, siempre. Y Dios siempre te va a enviar una palabra. Ahora la apropiamos para nosotros, porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No son lo que nosotros pensamos de nosotros, no es eso. Dios piensa de una manera diferente. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros caminamos en Dios, se va a ir todo aquello que está alrededor de nosotros y caminamos en Él.
estamos en Él. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Él y caminamos en Él, vamos a ver la gran soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, pero también en medio de nuestra familia, donde trabajo, en mi congregación. Dios tiene sus planes. Dios no te ha abandonado, no me ha abandonado. Todos tenemos proyectos, todos tenemos metas, todos pensamos qué es del mañana. Pero cuando leemos la palabra, Dios tiene guardada nuestras vidas, nuestra familia. Vemos hoy en día, no solamente en Guatemala, sino alrededor del mundo, todas las cosas que están pasando. Vemos todas las tragedias que están pasando, accidentes, muertes. Hay tantas situaciones, los gobiernos, pero sabemos que Él tiene guardada nuestras vidas y Él, el Señor Jesús, siempre nos va a socorrer, siempre. No dudes de su poder, no dudes de su gracia, no dudes de su misericordia. No actuemos a nuestra manera, a nuestros pensamientos. Hermana, ¿y cómo voy a saber yo qué es lo que Dios tiene para mí? Hay algo bien importante, el Espíritu Santo de Dios, que te va a redarguir, que te va a dar esa paz cuando tienes que tomar una decisión que es una decisión que solo tú la puedes tomar, que es muy delicada, que es muy grande. Va a venir paz. Pero cuando nosotros no tenemos paz y hay algo dentro de nosotros, una inquietud que no tenemos que hacerlo, no avancemos. Porque Dios te está previniendo de algo que nosotros no logramos ver en el ámbito espiritual. Porque nosotros estamos en el presente. Muchas personas todavía viven en el pasado y el pasado ya se quedó atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra dice: aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y el Señor, cuando venimos a sus pies, cuando venimos a sus caminos, Él transforma nuestra mente y nuestro corazón. Debemos de dejar que el Señor cambie mi pensamiento, cambie mi manera de caminar, cambie. Buenos días, hermana Rutia, Dios le bendiga. Qué bendición que está acá. Que el Señor cambie nuestros pensamientos. Cuando dejamos que Él cambie todo de nosotros, cuando dejamos que Él gobierne mi vida, cuando dejamos que Él sea el centro de mi vida, de mi casa, que Él sea el centro de mi hogar, cuando dejamos que Él obre a nuestro favor, vamos a ver la grandeza, lo que Él va a hacer en mi vida. Buenos días, hermana Patti, que Dios le bendiga. Hermana Vilmita, buenos días. Entonces, necesitamos que Dios sea el centro de mi vida. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, vamos a ver que los planes de Dios para nosotros son buenos, son agradables y sobre todo son perfectos. Vamos a ir a Jeremías 29:11, porque aquí también nos habla el Señor de lo que Él piensa de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros queremos, buenos días, hermana Lorenita, Dios la bendiga. Muchas veces nosotros queremos
que, que el Señor resuelva nuestros problemas. Y Él es experto en resolver cada situación que nosotros pasamos y vivimos. Pero Él quiere que nosotros le conozcamos tal cual es Él. Fíjense que Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé. O sea, cuando nosotros desconocemos del poder de Dios, entonces nuestra vida, como no conocemos ese poder tan grande, vamos a terminar como en tristeza, como en dolor, porque no lo conocemos tal cual es. Nos hace mucho entendimiento. Pero cuando vamos a la palabra, dice la palabra cómo Él empezó a crear los cielos y la tierra, el gran poder de Dios. Y hoy en día muchos dicen: pero si es Dios, ¿por qué permite que pasen muchas situaciones aquí en el mundo? A causa de la desobediencia del ser humano, a causa de que el ser humano ha hecho las cosas a su manera, la desobediencia, porque eso lo podemos ver hace 2000 años atrás. Lo que hoy leemos, lo que hoy estamos pasando, lo que hoy se oye en el mundo entero, pasó hace años atrás. Lo dice el libro de Eclesiastés. Lo que hoy es, ya fue. Todo lo que vemos no es nuevo. Ahora, vemos que la palabra dice que la ciencia iba a crecer. Habla sobre que nosotros nos tenemos que preparar para los tiempos finales, que estamos en los tiempos finales. Y es ahí donde muchas personas se desilusionan. Muchas personas no tienen paz en su corazón, porque dicen: hace años vengo escuchando la misma palabra y no pasa nada. Pero cuando nos vamos a las Escrituras, cuando escuchamos, cuando vemos, cuando estamos viendo palpablemente lo que está pasando, entonces estamos entrando ya en un tiempo de que nosotros, como hijos e hijas de Dios, nos debemos de preparar día con día, todos los días. El hombre en su naturaleza siempre va a decir: si existiera Dios, no pasara esto, no hubieran tragedias, no hubieran muertes. Pero Dios es tan soberano que Él lo tiene todo absolutamente en sus manos, todo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Creer a sus promesas, creer que Él va a hacer las cosas en su gran soberanía. Es un Dios todopoderoso, es un Dios grande. Y muchas veces nos cansamos porque vienen situación tras situación tras situación y hay momentos de descanso. Pero nuevamente, buenos días, hermana Elida. Dios la bendiga. Qué bueno que está aquí. Muchas bendiciones, mi hermana Elida. Entonces, cada día, ¿por qué pasamos situaciones? ¿Por qué pasamos problemas? Porque ahí Dios nos está puliendo, nos está cambiando, nos está transformando, para que no miremos lo natural aquí, sino que miremos lo sobrenatural. Nosotros no pertenecemos a este reino. Nosotros pertenecemos a la eternidad. Y por eso nos estamos preparando aquí, para quitarnos todo aquello que no es agradable a Dios y hacer la perfecta voluntad de Dios. Lamentablemente, nosotros como seres humanos queremos
Dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos vasos en manos del alfarero. Eso somos nosotros. Y nosotros estamos porque somos siervos de Dios. Y estamos para ejecutar su grandeza, para hablar las buenas nuevas de salvación. Hoy es un gran tiempo. Hoy es un tiempo preciso y propicio para que nosotros no callemos y que no hablemos de la grandeza de Dios. Que nosotros sepamos que vamos a ser instrumento en las manos de Dios. Y cuando nosotros somos instrumento en las manos de Dios, vamos a ver la grandeza de Dios para nuestras vidas. Todo es una siembra. Sembrar, sembrar y sembrar bien y sembrar en buena tierra. No yo, porque yo soy un siervo y una sierva de Dios que estoy al servicio de Dios. Porque Él me amó primero, porque Él pagó un gran precio en la cruz del Calvario. Y mi trabajo es dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. Cuando yo doy de gracia de lo que Él me ha dado, Él, el Señor Jesús, Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, se va a agradar de tu vida. Y Él va a traer recompensa a tu vida. No lo hagamos por la recompensa. Hagámoslo porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios sublime, porque me salvó, porque me sacó del lodo cenagoso, de donde nadie pagaba nadie por mí, pero Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y entonces es ahí donde yo voy a dar todo de lo que Él me ha dado, porque nada es mío, nada me pertenece. Yo no me puedo atribuir cosas que no son mías, sino son de Él. Y a Él le ha placido bendecir mi vida para que yo hable con denuedo lo que está escrito en la palabra y contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida. La palabra es la fuente inagotable. La palabra es la que me va a levantar, la que me va a guiar, la que me va a sustentar. Y todo el tiempo yo voy a poder hablar de la grandeza de Dios. Y el de repente de Dios nos va a sorprender con dones, con talentos. Los dones son regalos de Dios y son para ponerlos al servicio de Dios. Esos son los dones. Pero cuando nosotros sabemos que de Él es todo lo que Él nos ha dado y tenemos la seguridad y la certeza que todo viene de Él y no enorgullecernos. Cuando sane una persona, cuando tú ores por una persona, cuando tú mires la respuesta de Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. No, Él ha sido fiel contigo y te da regalos, te da los dones, y los dones son para ponerlos a trabajar en su obra. Y Él es tan bueno, tan grande, que cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a cosechar todas esas bendiciones tan lindas que Él tiene para nosotros. Pero no lo hagamos por las bendiciones, hagámoslo porque amamos al prójimo, hagámoslo porque amamos al que está necesitado, a aquella oveja que no la van a ver, que quizás tiene pastor, a aquella oveja herida. Hoy lamentablemente nos damos cuenta que rápidamente pensamos
ya no voy a ir a la iglesia porque no tienen amor ahí, me miran entrar y nadie me saluda. No, lleguemos al templo de Dios, a la casa de Dios, a buscarlo a Él. Y todo después va a venir por añadidura. Y regresamos aquí a Jeremías 29:11. Porque yo sé, mire qué lindo cuando Dios habla, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque yo sé. ¿Qué decía en Isaías 55:8? Decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Tenemos que vivir el diario vivir. Tenemos que caminar día con día. Hay trabajo, hay estudio, hay que cuidar niños, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Visitar, enviar una palabra. Ahora hay tantos medios que podemos utilizar para servirle a Dios. Hay tantos medios. Ahora los audios, ¿verdad?, que se pueden enviar son una bendición. Antes no había todo esto. Antes, recordemos en el tiempo de las cartas, ¿verdad? Cuando un familiar se iba a Estados Unidos, al mes venía la correspondencia para saber cómo estaban nuestros familiares. Hoy no. Por eso la Biblia dice, la ciencia crecerá y está creciendo aún más. Y todo lo que estamos oyendo y viendo que está creciendo, nosotros tenemos que tener un tiempo y decirle, Señor, tu venida se acerca. Tu venida se acerca porque estamos viendo aceleradamente cómo todo está cambiando. Pero así como todo está cambiando, nosotros tenemos que persuadirnos, tenemos que ver, oír lo que está pasando para acelerar también nosotros y que hablemos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a traer libertad. Hermana, es que a mí no se me viene nada. Ahí está la palabra. Cuando Dios te pone a pensar en alguna persona, un familiar, un amigo, un hermano en Cristo, es porque Dios quiere que tú envíes o llames a aquella persona, porque a lo mejor está pasando algo y nosotros desconocemos, pero Dios te quiere usar a ti, que te ha dado dones, que te ha dado talentos, que los pongas a trabajar. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, no nos enorgullezcamos, no, sino démosle la gloria a Dios porque nos está usando mi vida para bendecir a otros y para que la palabra que Dios ponga en mi vida, en mi boca, la traslade. Y entonces vamos a saber que Dios quiere de nosotros que le sirvamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y tú te vas a dar cuenta lo que Dios ha depositado en ti para unidad, para amor, donde yo me dirijo, donde yo me muevo, para mi comunidad, para mi iglesia, para el lugar donde trabajo, para el lugar donde Dios me está posesionando, porque muchas veces vemos los años vienen y van y no nos percatamos de que Dios quiere usarnos, porque cada año que pasa no es un tiempo perdido, es un año que se está acelerando y se está acelerando en la palabra, en el cumplimiento de la palabra. El día, la hora, el año no lo sabemos,
pero lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Por eso es necesario que nosotros, como hijos y siervas de Dios, empezamos hablando. Le hemos preguntado a Dios cómo Él me mira a mí. Yo se lo he preguntado, ¿cómo tú me miras a mí? ¿Qué áreas tengo que cambiar en mi vida? ¿Cómo tengo que caminar en ti? Hoy por hoy vemos tantas situaciones dentro de nuestras mismas congregaciones. Pero yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a ser diferente. Dice aquí, porque yo sé. Miren qué lindo cuando Dios habla, porque yo sé. Él lo sabe todo. Al Señor no le es nada oculto. De hecho, Él sabe lo que tú tienes necesidad hoy. Y esta mañana el Señor te dice, porque te afliges, porque te cargas, porque te cargas. ¿Acaso yo no soy un Dios todopoderoso que puedo resolver cualquier situación? ¿Por qué te cargas antes de tiempo? Si Él ya lo tiene todo diseñado en tu vida. Buenos días, hermana Elizabeth. Dios la bendiga. ¿Por qué te cargas? ¿Por qué te cansas? ¿Por qué piensas que no vas a salir de donde estás? Si Dios es soberano, Dios es grande y Dios puede actuar de la manera que nosotros ni nos imaginamos. Dios tiene múltiples formas para resolver tu vida. Y cuando no vemos una respuesta, cuando vemos que a veces hay un no de parte de Dios, es ahí donde nosotros debemos de decirle, gracias Señor, porque a veces me contestas, pero a veces no me contestas, pero en medio de todo yo te doy gracias. Y cuando yo soy agradecida o agradecido con Dios, Él va a ver mi corazón sincero, porque a veces no somos sinceros, pero Él va a ver mi sinceridad. Por eso dice, porque yo sé. Esa palabra yo sé, eso mina mi mente y mi corazón. Él lo sabe todo. Es como nosotras las madres. Nosotros sabemos lo que le está pasando a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Los conocemos también. Y entonces decimos, y es que yo sé lo que te está pasando, pero quiero que tú me lo digas, ¿verdad? Entonces, esa palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Ahí hay una confirmación. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está la respuesta. Ahí está la palabra de Dios. Esa palabra de Dios te llena, te da la fuerza, te da el entendimiento. Que hay momentos que debemos de estar quietos, porque yo pelearé por vosotros. Estemos quietos. Sí, tenemos que actuar. Por ejemplo, una cita médica, pues tenemos que ir, porque el doctor no va a llegar a la casa. En ocasiones sí, pero son muy de emergencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ejecutar lo que tenemos que hacer. Pero lo que Dios va a ser sorprendente y va a ser grande. A veces pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y no miramos una respuesta. Y nos hacemos esa pregunta. ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué pasa, Señor? Yo le acabo de hacer una pregunta a Dios respecto a una familia.
de que solo la madre busca de Dios. Solo la madre. Y los integrantes de la familia no. Y han pasado años. Y yo le hice esa pregunta a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué solo ella puede avanzar y su familia no? No me ha contestado, pero sé que lo va a hacer. Hay muchos corazones endurecidos. Hay muchos corazones que no creen. Pero va a llegar un momento donde la familia entera va a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Esta mañana el Señor te dice: yo sé mis planes. Tú haz lo tuyo, tú trabaja, haz lo que te venga a tu mano, hazlo. Y el Señor se encargará del resto. Llegará un día, llegará un momento sorprendente para tu vida, donde vas a ver que los pensamientos de Dios para ti son buenos y son perfectos y son agradables. En el momento nos angustiamos. En el momento decimos: ¿dónde estás, Dios? Que no te veo. Todos hemos pasado circunstancias adversas y difíciles. ¿Por qué no hay una respuesta? Porque Él tiene sus pensamientos, porque Él tiene sus caminos, porque Él sabe en el camino donde nos lleva a cada uno de nosotros. Son buenos. Si nosotros caminamos en el perfecto amor de Dios, si nosotros caminamos rectamente, obedecemos la palabra de Dios, Él nos oye y Él sabe de tu necesidad. En medio de la situación, en medio del problema, en medio de lo que pasamos, démosle gracias al Señor. Sea bueno o sea malo. Cuando nosotros le damos gracias al Señor, Él va a obrar de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hablemos del amor de Dios, hablemos de su palabra. Y a veces, sin necesidad nosotros de abrir nuestra boca, solo con nuestro semblante, solo con que vean que el Espíritu Santo está dentro de mí, entonces las personas van a sentir algo especial al lado de ti y no van a querer despegarse. Es que en usted hay algo, usted tiene algo y yo quiero lo que tiene. Y es ahí donde vamos a hablar con denuedo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ir terminando. Hay una cita bíblica, Isaías 40. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando y vamos a orar para que veamos las promesas de Dios en nuestras vidas y que veamos lo que Él tiene. Y dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y entonces vemos que el Señor quiere que anunciemos, que hablemos, que no nos quedemos callados. ¿Sabe? En una familia que no conoce de Dios, el mismo núcleo familiar, van a necesitar un día que tú llegues a orar. Tenemos que prepararnos. Hay momentos que nuestros pastores o nuestros líderes no van a estar, no van a poder estar contigo en ese momento. Pero tú debes de anunciar la palabra de Dios. Hay muchos que están en este momento conectados y los que nos van a escuchar después.
que hay dones, que hay talentos, y los has escondido. Y Dios quiere que pongas a trabajar los dones y los talentos. Y hay una persona que está pensando ahorita y dice, no creen en mí, hermano. Ni siquiera me llaman. Dios va a cambiar tu entorno. Dios va a cambiar todo en ti. Lo que hacías hace mucho tiempo atrás, Dios lo va a convertir en bendición para tu vida, porque lo hiciste con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el Señor va a cambiarlo todo, porque el proceso que has estado pasando, te dice el Señor, ha sido un proceso muy duro, muy difícil, pero te voy a volver a levantar, te voy a volver a enseñar, y verás lo que yo voy a hacer contigo, porque sufriste muchos señalamientos, mucha murmuración, pero yo te voy a levantar, porque a pesar de que sufriste muchas cosas, no has negado mi fe y sigues adelante buscando mi rostro, pues yo te voy a levantar nuevamente, porque ya no eres igual. Yo he transformado tu vida, he transformado tu mente, he transformado tu corazón, y tú no estás sola, sino que yo camino contigo. Te he sustentado, te he levantado, te he guiado. Aún contra viento y marea, ahí estás, buscando mi rostro, y te volverás a levantar, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Padre, te damos gracias esta mañana, porque sé que has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay corazones entristecidos, porque dicen, se está yendo el año y no puedo ver lo que te he pedido, Señor. Espera en mí, espera mi tiempo, espera el momento, espera, dice el Señor, lo que yo voy a hacer, porque yo no miento, porque yo lo que hablo lo cumplo, y voy a cumplir mi palabra en cada uno de vosotros. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué viene la tristeza y la melancolía a vuestras mentes y a vuestros corazones? Hoy abrazo a mi pueblo. Hoy las abrazo, dice el Señor, para que se levanten, para que se sacudan, para que limpien sus sandalias, sus pies, y empiecen a caminar en el camino que yo he puesto para cada uno de vosotros. El Señor le habla a una persona y le dice, detente de lo que vas a hacer. Detente. No lo hagas. Detente, dice el Señor. Porque me has estado pidiendo muchas señales y respuestas. Yo te digo esta mañana, detente. Espera en mí, que yo voy a obrar. Espera en mis promesas, porque mis promesas son buenas, agradables y perfectas. Detente, dice el Señor. Detente, porque yo soy tu Dios y yo sé los planes, los pensamientos que tengo para tu vida. Sígueme buscando,
y me has dicho, es que ya no aguanto más esta carga, ya no sé ni qué hacer, detente, porque yo voy a orar. Gracias, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos que se conectaron. Porque yo tengo planes, dice el Señor. Muchos planes para cada uno de vosotros. Pero he visto, dice el Señor, tristeza dentro de mi pueblo. Muchas se arrodillan a buscar mi rostro, pero solo lloran de dolor y de tristeza. Pero necesario es pasar por procesos. Pero en medio del proceso, alábame, adórame. Porque yo sé esos planes. Yo sé los caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Porque yo sé lo que tengo preparado para cada una. No faltará comida en vuestras mesas, en vuestras alacenas. Tendrán para pagar, porque yo soy un padre, y aún tendrán para dar y bendecir. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, porque esta palabra no regresará vacía, sino al contrario, dará fruto y fruto en abundancia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria por este tiempo tan hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, porque es el último miércoles del mes de noviembre. Te damos honra por la fuerza que nos das para alabar tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. No entristezcas tu corazón. ¿Por qué está triste tu corazón? Solo alza tus manos y dime gracias. Solo dame gracias. Porque tu mente está atormentada. Mas yo hoy quito ese tormento de tu mente. Levanta tus manos y dame gracias. Dame gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermana Magdita. Dios le bendiga. Qué bendición que está acá, hermana Irmita Azucena. Dios la bendiga. Qué bueno a cada una que están acá, sabiendo que el Señor tiene planes de bien y no de mal. Gracias por estar pendiente, por madrugar, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en un periodo, ¿verdad? De descanso de nuestros hijos que están de vacaciones, pero seguimos adelante orando y clamando, sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén, hermana Patti. Dios la bendiga. La gloria y la honra sea para el Señor. Tengan un bendecido miércoles y si Dios nos lo permite, mañana jueves estamos por la noche a las 7, día viernes a las 5 de la mañana. Tengan un bendecido día. Bendiciones.